de una persona, creo, le dicen que es como el ciclo de, de la gallina que se reproduce, que ella nace, se reproduce, crece y muere. Así yo entiendo Ya, que es el perfecto. ciclo, dice. Ya, gracias, Jesús. A ver, ¿no es cierto? Un ciclo Perfecto. va a tener un inicio, ¿no? Tiene un inicio, tiene un final, y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, se vuelve a dar el ciclo. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de cualquier tipo de ciclo, tiene un inicio, tiene un final, ¿no? Ya nosotros hablamos del ciclo celular, entonces miren, las células también tienen su propio ciclo, ¿no? Entonces, solamente van a tener un inicio, un final, y el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Entonces vamos a hablar del ciclo celular. Ya, el ciclo celular básicamente, ¿no es cierto? Es un conjunto, ingresando, espérame. Ya, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, esta es una gráfica referente al ciclo celular. Pero básicamente este ciclo es un conjunto, ¿no? Ordenado de ciertos procesos, los cuales son sucesivos, ¿no es cierto? Y como estamos hablando de la célula, aquí ustedes pueden observar, ¿no? El ciclo celular básicamente en una célula se da un aumento del tamaño, ¿no? Aumento del tamaño de la célula y también adicional a esto se produce lo que es una división. Entonces, miren, aquí nosotros podemos observar, ¿no? Todavía están ingresando. Ya, entonces miren, ¿no es cierto? Tiene ciertas etapas. Por ejemplo, aquí la interfase, ¿no? La interfase, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Que en esta etapa se divide, ¿no? Por ciertas fases. Por ejemplo, tenemos la G1, la fase S, la G2. Ya, adicional a esto hay una división, ¿no? Esta es otra etapa, referente aquí al ciclo celular. Ya, entonces, miren, en el ciclo celular tenemos dos fases, ¿no? La interfase y la división celular. Entonces, miren qué sucede, ¿no es cierto?, a la célula. Aquí ustedes pueden observar, ¿no?, que mientras cumple este ciclo, en primera instancia aumenta de tamaño, ¿no? Pero cuando la célula ya ingresa, ¿no es cierto?, a la etapa de división, aquí podemos observar, ¿no?, que, bueno, se han generado dos células hijas, en este caso, similares a la célula, ¿no?, a la célula madre. Ya, bueno, esa etapa luego la veremos cómo se da. Pero básicamente esto del ciclo celular. Ya, ¿cuánto tiempo puede durar este ciclo? Eso va a depender de la célula, ¿no? Depende básicamente de la célula. Por ejemplo, algunas pueden durar pocas horas, como menciona aquí. O miren, por ejemplo, también hay células que se pueden dividir, ¿no? Durante varios periodos de tiempo, ¿ya? Largos periodos de tiempo. O varios años, menciona. Entonces tenemos dos etapas, ¿no? En el ciclo celular. La interfase y la fase M, ¿no? Aquí está este proceso conocido como la mitosis y la citocinesis. Entonces, el ciclo celular se divide en dos, ¿no? En la interfase y en la mitosis. Ya, bueno, posteriormente se da la citocinesis, o conocida como la fase M. Ese es el ciclo celular. Ahora vamos con la interfase primero, ¿ya? Aquí ocurren ciertos procesos o ciertos cambios que básicamente le sucede a la célula. Entonces, miren, este es un periodo muy largo, ¿no? Es el que más tiempo le lleva cumplirse dentro del ciclo celular. Es el periodo más largo, la interfase. Aquí la actividad metabólica que tiene la célula es muy alta, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos procesos que se dan dentro a nivel celular. La característica en interfase es que, miren, la célula aumenta de tamaño, ¿no? Y se duplica el material genético. Ya, nosotros ya habíamos analizado, ¿no es cierto?, esta parte de la replicación del ADN, ¿no? Entonces, miren, en interfase, en esta fase, aquí es donde se da este proceso, ¿no? Donde se replica el ADN o se duplica el ADN, ya, en interfase. Y cuando les pregunten, ¿no es cierto?, en qué fase del ciclo celular se da la replicación del ADN, pues se da en la interfase. Ya, la interfase contiene ciertas subfases, ¿no? La G1, esta es posterior, ¿no? La G0, la fase S y la fase G2. Ya, entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? La G1. La fase G0 se la coloca en esta parte a un costado, ya les voy a explicar por qué, ¿no es cierto? Continúa a la fase S
la G2 y posteriormente ingresa a la fase M, ¿no? A la fase de la división. Entonces les voy a explicar qué ocurre en cada una de estas subfases, ya que tiene la interfase, ¿no? Entonces, miren, ¿qué ocurre dentro de la fase G1, no? Por ejemplo, aquí hablaba de que la actividad metabólica es muy intensa, ¿no es cierto? Miren, activa la síntesis de proteínas en esta parte gracias a los ribosomas, ¿no? Nosotros ya vimos cómo se sintetizan las proteínas. Ya, esta parte es importante, ¿no? En G1, la célula aumenta de tamaño. Miren, aumenta el número de enzimas, de ribosomas. Algunas estructuras son sintetizadas desde cero, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fase G1 se elaboran lo que son los microtúbulos o filamentos. Básicamente están formados por proteínas. Y esta parte también es importante para la división celular. Entonces, en G1 también se sintetizan estas estructuras. Las estructuras membranosas, ¿no? Miren aquí, de igual forma se forman los lisosomas, las vacuolas. Ya bueno, estas son derivadas del retículo endoplasmático. Se replican las mitocondrias y los cloroplastos en fase G1. ¿Ya? En fase G0, aquí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, a la semilla, ¿no? A la semilla del maíz. Ya si nosotros a la semillita, ¿no es cierto?, no le colocamos en la tierra y le colocamos el agua, ¿no? El agua y los nutrientes, básicamente no se genera la planta, no se origina la planta. Entonces, ciertas células pueden ingresar a esta fase, ¿ya? Básicamente se lo determina como que entra en un periodo de latencia, ¿no? Es decir, que si no existen las condiciones, no continúa el ciclo. Ya, por ejemplo, aquí tenemos, miren, ejemplos a las neuronas, ¿no? Las neuronas, los glóbulos rojos, ya son ejemplos claros. En la fase S, aquí básicamente observen lo que hace el ADN, ¿no? Aquí se sintetiza. Miren, aquí se da la duplicación del ADN en fase S. Se duplica el ADN de las proteínas histonas y las proteínas asociadas al mismo. Entonces, miren, en fase S, aquí es donde se duplica el ADN. Es un proceso anabólico. En fase G2 ocurren los preparativos finales para la división celular. Entonces, aquí el material genético ya se empieza a condensar, ¿no? Se empieza a formar lo que son los cromosomas. ¿Para qué lo hace? Para posteriormente ingresar al proceso de la división celular. Entonces, miren, los cromosomas recién duplicados comienzan a enrollarse y condensarse en forma compactada. Entonces, ¿no es cierto? Aquí en fase S se duplica el material genético y en fase G2 el ADN, ¿no es cierto?, empieza a compactarse, a formar lo que son los cromosomas y prepararse para la división celular. La duplicación del par dentro de los centriolos se completa. Ya se duplican los centriolos también. Las células comienzan a ensamblar la estructura requerida para la etapa de la división celular. Entonces, la célula se prepara, ¿no?, para la división celular. Entonces, aquí les voy a explicar mejor en base a este gráfico. Aquí usted puede observar, ¿no? Vamos analizando cada una de las subfases que tiene la interfaz. Entonces, a ver, en fase G1, ¿qué le sucede a la célula? A ver, chicos. Aquí está, miren, vamos a partir de aquí, ¿no? En fase G, ¿qué mencionaba? A ver, ¿qué le sucede a la célula? Se duplica, no deslicen. Aún no, ¿no? En interfase aún no ingresa en el proceso de división celular. En interfase. En fase Aumenta de G0, tamaño. exacto, la célula, ¿no es cierto? Es como que aumenta de tamaño. Aquí se elaboran lo que son los organelos, ¿no? Ahí les mencionaba los cloroplastos, las mitocondrias, las vacuolas, los ribosomas. Entonces, estamos aquí, ¿no? Aquí vamos a partir. Entonces, ¿no es cierto? De fase G1 pasamos a fase S. Ya, aquí en esta fase, ¿no es cierto? Básicamente lo que hace la célula es duplicar su material genético, ¿no? Duplica el ADN, ¿no es cierto? Aquí también intervienen otras proteínas como las histonas y las no histonas, que eso lo vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Existen ahora dos copias de la información genética de la célula, miren, ¿no? Entonces, en fase S se da el proceso de la duplicación. Continúa, ¿no? Continúa la fase. Llegamos a fase G2. Buenas tardes, Licen. Disculpe el atraso. Buenas tardes. No hay problema. A ver, ¿qué le ocurría a la célula en fase G2? ¿Para qué creen que se prepare? A ver.
¿Qué le sucede a los cromosomas? Al ADN que se ha duplicado. ¿Qué creen que les suceda al material genético de esta célula? Se empiezan a condensar, ¿no? Se condensan para formar a los cromosomas. ¿Ya? Entonces, en fase G2, miren, aquí básicamente la célula se alista, ¿no? Se prepara para la división celular. Entonces, ya, la siguiente fase es esta, ¿no? La mitosis, o también la división, la fase M, la división celular. Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Miren. Bueno, este es un pequeño gráfico donde me explica, ¿no? El ciclo celular. Ya, pero en esta parte, ¿no es cierto? Ya se da lo que es la división celular, la mitosis. Ya, bueno, aquí está haciéndolo de una forma más rápida, ¿no? Aquí está la citocinesis. Y miren, se han originado dos células, ¿no? Dos células hijas. Ya, entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Las subfases. Lo que sucede en cada una de estas subfases. En las subfases de la interfaz. En la fase G1, fase S y la G2. ¿Ya? Ya, entonces miren, vamos a hablar de la fase de la división celular, conocida comúnmente como la mitosis, ¿no? Ya miren, esta básicamente es la división del núcleo celular, ¿no es cierto? Aquí es donde se va a dividir el material genético para distribuirlo, ¿no? Entre las células hijas. Ya, este proceso es exclusivo de las células eucariotas, ¿no? Células eucariotas. Recuerden que tenemos dos tipos, ¿no? Las vegetales y las animales. Entonces, es propia de estas células. El resultado de la mitosis es que se obtienen dos células hijas, ¿no? Idénticas a la célula madre, ¿ya? El significado biológico se mantiene en número de cromosomas. Entonces, la misma cantidad, ¿no es cierto?, de cromosomas se va a mantener. Ya se mantiene la información genética, ¿no es cierto? La información genética también se mantiene. Podemos mencionar que en esta división no hay esta parte de mutaciones, ¿no? ¿Ya? Y de igual forma la mitosis tiene varias subfases, ¿no? Tenemos aquí a la profase, a la metafase, a la anafase y la telofase. Entonces, de igual forma les voy a explicar cada una de estas subfases que tiene la mitosis. Entonces vamos a ver qué le sucede a la célula. Primera, la profase. Entonces, miren, aquí podemos observar en el grafiquito, ¿no? Aquí encontramos bueno, esta sería la célula. Aquí encontramos a la membrana nuclear. La citofase, la mitofase, la telofase. Son 4 fases de la célula. Exacto, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿no es cierto? Entonces vamos con cada una de ellas. Ya, bueno, profase temprana, ¿no? Vamos observando los gráficos y vamos viendo qué le sucede a la célula en cada una de ellas, pero vamos identificando, ¿no? Qué estructuras tenemos. Y lo más importante es esto, ¿no? La membrana, miren lo que le sucede a la membrana nuclear. Es como que empieza a desaparecer, ¿no? Empieza a desaparecer la membrana nuclear. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, los pares de cromosomas. ¿Ya? Entonces, miren, en profase se condensa la cromatina, ¿no? Y se hacen visibles los cromosomas. Nosotros ya los podemos observar. La número 2, desaparece la membrana nuclear y el nucleolo, miren. Entonces, empieza a desaparecer, ¿no? Desaparecer la membrana nuclear. El centrosoma ya está duplicado. Aquí podemos observar cómo se han duplicado, ¿no? Los centrosomas. Y empiezan a migrar, ¿no? Miren cómo empiezan a migrar. Se encuentran en esta parte y luego empiezan a migrar a los polos, ¿no? Los centrosomas. Observen lo que le ocurre acá. Empiezan a migrar, ¿no? A los extremos. Se forma el uso mitótico, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo se han formado. De igual forma, los usos mitóticos básicamente están formados de proteína, ¿no? Estos usos. Y forman el cinetocoro a ambos lados de los centrómeros. Ya, no se olviden, ¿no es cierto?, las partecitas del cromosoma, ¿no? Teníamos las cromátidas, el brazo, ¿no es cierto?, el brazo P, el brazo Q, el centrómero, ¿no? Entonces, miren, ¿no es cierto?, dónde se ubican básicamente los usos mitóticos. Atraviesan, ¿no? Atraviesan en este caso, el centrómero de los cromosomas.
Ya, miren, eso es lo que ocurre en esta etapa, ¿no? En la profase. Ya, ¿no es cierto? Ahí la condensación de la membrana empieza a desaparecer, la duplicación, en este caso, de los centrosomas, ¿no? Luego la migración, ¿no? A los polos, la formación del uso mitótico, ¿no? Y se ubican, ¿no es cierto?, entre los centrómeros. ¿Ya? Eso ocurre en profase. En metafase, este es un poquito más entendible, se podría mencionar, o más fácil de visualizarle, ya que los cromosomas, miren, se encuentran ubicados en la línea ecuatorial, ¿no? Bueno, se lo tiene de esta forma, en esta referencia. Entonces, miren cómo han migrado, ¿no? Migran hacia el centro, ¿ya? En la línea ecuatorial, básicamente. Entonces, miren, máximo grado de condensación en los cromosomas. Se encuentran bien condensados. Formación completa del uso acromático. Entonces, aquí están, ¿no? De igual forma, el uso mitótico, el uso acromático. Ya, los cromosomas en el plano ecuatorial empujados por los microtúbulos del cinetocoro. Entonces, estos microtúbulos son los cuales permiten esto, ¿no? Que los cromosomas se encuentren en la línea ecuatorial. Los centrómeros perpendiculares a los centriolos. Entonces, aquí pueden observar, ¿no? El centrómero van a estar perpendiculares a los centriolos. Ya, y las cromátidas se orientan hacia los polos de la célula. Ya, esto ocurre en metafase, ¿no? Se ubican en el plano ecuatorial. En anafase, observe lo que ocurrió, ¿no es cierto? Miren cómo el uso acromático, ¿no? Lo que hace es, en este caso, dividir, ¿no? Le divide al cromosoma y los divide, en este caso, en dos cromátidas, ¿no? Dos cromátidas idénticas. Entonces, observen, ¿no es cierto?, lo que le ocurre al cromosoma. ¿Ya? Las cromátidas se separan, ¿no? Ya tenemos ahora dos cromátidas. Una, dos. Ocurre lo mismo en cada cromosoma, ¿no? Son arrastradas por los microtúbulos cinetocóricos. Entonces, miren cómo empiezan a dirigirse hacia los polos, ¿no? Son arrastrados al momento de la separación. Se alargan los microtúbulos polares por la polimerización, ¿ya? En anafase termina cuando llegan las cromátidas a los polos. Entonces, cuando han llegado a los polos de la célula, ahí es donde termina esta etapa. Ya, ¿qué más ocurrió? A ver, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que el uso mitótico ha desaparecido, ¿no? Ya no se puede visualizar. Eso también hay que tomar mucho en cuenta. ¿Ya? Eso ocurre en anafase. En telofase, miren lo que le sucede a los cromosomas, ¿no? Se descondensan. Ya no se encuentran formados los cromosomas, se han descondensado. De igual forma, miren cómo se vuelve a formar, ¿no? Nuevamente la membrana nuclear. Ahora ya tenemos dos membranas, ¿no? Recuerden que fue, ¿no es cierto?, separadas en este caso, las cromátidas. Nuevamente se ha formado la membrana nuclear. Los nucleolos reaparecen y aparece la membrana nuclear. Entonces, miren nuevamente, ¿no? Aparecieron los nucleolos. Y la membrana se forma a partir del retículo endoplasmático. Ahí se forma. Ya, eso ocurre en telofase, ¿no? Reaparece la membrana nuclear. Ahí los cromosomas se encuentran, bueno, en este caso ya no son cromosomas, sino ahí es la cromatina. Ya se lo compara como un ovillo de lana, ¿no? Se encuentra de esa forma el material genético. Ya, y por último ocurre la citocinesis, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Es como un tipo de estrangulamiento que le sucede a la célula madre. ¿Cierto? Aquí se puede observar cómo se da, ¿no es cierto?, este tipo de estrangulamiento. Y como resultado, miren, se han separado, ¿no? O se han formado las dos células hijas, ¿cierto? Con el mismo o idéntico material genético, originario al de la madre. ¿Ya? Es la separación del citoplasma para dar las dos células hijas. Eso es la citocinesis. Se reparten los organulos de forma equitativa. Entonces también hay una repartición, ¿no? En este caso, de los organelos. Es la última etapa de la división celular. Entonces, con esto termina, ¿no?, la mitosis, con la citocinesis.
En las células animales se debe a un anillo contráctil en placa ecuatorial, la actina y la miosina. Bueno, gracias a estas proteínas se da esto de la citocinesis. Se forma el surco de segmentación, estrangulación de la célula. Entonces, de igual forma aquí les había mencionado, ¿no? Se forma este tipo surco, donde se da el estrangulamiento, para posteriormente dar la formación de las dos células hijas. Aquí se puede observar en este gráfico cómo se da, ¿no? La citocinesis, la última etapa. Ya, bueno, ocurre lo mismo, ¿no? Aquí podemos observar en este caso en células vegetales, cómo se da el proceso de la mitosis. Son las mismas 4 etapas, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ya aquí podemos observar una comparación, ¿no? Entre la citocinesis en células animales. Aquí se da este estrangulamiento, ¿no? Y se forman las dos células hijas. Y en células vegetales, miren. Igual forma, ¿no? Bueno, como las células vegetales contienen pared celular, entonces no hay este estrangulamiento. Así la división. Ya, y aquí nosotros podemos observar un gráfico donde se da el proceso de la división celular, ¿no? Entonces, miren, ahí está metafase, ¿no? Anafase y telofase. La citocinesis, ¿no es cierto? Entonces ahí está, miren, la profase, ¿no? Cómo se condensan los cromosomas, desaparece la membrana nuclear, aparecen los centriolos, los usos mitóticos, ¿no? Cómo se encuentran en el plano ecuatorial, en metafase. Ahí se han descondensado los cromosomas, ¿no es cierto? La aparición nuevamente de la membrana nuclear, ¿ya? Ahí está en telofase. Ahí está en telofase, ¿no? La citocinesis y como resultado dos células hijas. Ya, esta parte ya no. Ya, chicos, esa es la división celular, ¿no? O también conocida como la mitosis. Ya, a ver, entonces, ¿quién me puede explicar en base a este gráfico cómo se da el proceso de la división celular? ¿Alguien? Ya, no sé si está claro el proceso de la división celular.